Análisis de la situación militar al 27 de octubre. El frente de Pokrovsk colapsa mientras las fuerzas rusas aseguran el ferrocarril y cortan la carretera a Pavlograd, forzando el despliegue desesperado de las fuerzas especiales del GUR. Mientras tanto, el caldero de Kupiansk se cierra y un nuevo avance ruso captura 3 pueblos en Zaporilla. La situación en Pokrovsk es catastrófica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aproximadamente la mitad de la ciudad ya está bajo control ruso de una forma u otra. La limpieza final, según todos los informes del frente, es solo cuestión de tiempo. En un movimiento que delata pánico en Kiev, las reservas de élite, las fuerzas especiales del GUR, han sido enviadas de urgencia a la ciudad. Pero según los propagandistas ucranianos, la situación es crítica, y el grupo de sabotaje ruso que reportaban ha resultado ser un batallón completo, o incluso más. Bienvenidos a Conflicto Militar. Hoy es 27 de octubre y analizamos la desintegración de la defensa ucraniana en múltiples frentes. La narrativa occidental se desmorona ante la realidad en el terreno. En el programa de hoy, cubriremos 4 zonas críticas. Primero, el evento principal, el colapso táctico en Pokrovsk. Analizaremos cómo las fuerzas rusas han cortado líneas vitales y por qué el despliegue del GUR es una señal de desesperación. Segundo, el Kupiansky Kotel. El caldero de Kupiansk se está cerrando, con las fuerzas ucranianas atrapadas bajo un fuego denso e incapaces de ejecutar una retirada ordenada. Tercero, el avance sorpresa en el sur. El ejército ruso ha liberado 3 asentamientos simultáneamente en las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk, tomando 18 kilómetros cuadrados de territorio. Mientras Kiev recurre a ataques mediáticos contra infraestructura civil, como la presa de Belgorod. Comencemos. Frente de Pokrovsk. El colapso de... La batalla por Pokrovsk ha alcanzado su punto de inflexión. Lo que comenzó como informes de infiltraciones se ha convertido en una operación rusa metódica que ha partido las defensas ucranianas. El ejército ruso ha logrado el objetivo táctico más importante. Ha cortado la carretera a Pavlograd. Esto, según admite el propio experto militar ucraniano Mashovets, pone en riesgo la totalidad de las defensas ucranianas en la aglomeración Pokrovsk-Mirnograd. Las fuerzas rusas han avanzado decididamente hacia la zona industrial en la parte occidental de la ciudad y, de manera crucial, se han establecido firmemente a lo largo de la vía férrea. El control ferroviario es el control logístico. Sin él, la guarnición ucraniana está perdida. En este momento, según los informes, las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan únicamente la parte norte de la ciudad, e incluso esta área se encuentra bajo un constante y demoledor bombardeo de artillería y aviación. La desorganización ucraniana es total. Según informes de prisioneros capturados, casi ninguno de los cuales es oficial, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania operan en Pokrovsk sin la más mínima coordinación. En la mayoría de los casos, han perdido completamente el contacto entre sí. Son bolsas de resistencia aisladas, esperando ser neutralizadas. La situación en la cercana Mirnograd, antes conocida como Dimitrov, es descrita como sospechosamente tranquila. Esto sugiere 2 escenarios, ambos positivos para la operación rusa. O bien la guarnición ucraniana en esa zona ha sido efectivamente destruida y está siendo desmantelada sistemáticamente. O bien los soldados ucranianos, viendo la inutilidad de la resistencia, han comenzado a rendirse en masa sin siquiera esperar ultimátums. El analista ucraniano Mashovets confirma un detalle táctico fascinante. En Pokrovsk, las Fuerzas Armadas de Rusia no están empleando los clásicos asaltos frontales. En su lugar, están utilizando tácticas de infiltración encubierta, con pequeños grupos de infantería de asalto. Estos grupos penetran las líneas, se concentran en puntos débiles y atacan solo donde les resulta ventajoso, creando una estructura defensiva caótica para el enemigo. Esta táctica hace que sea casi imposible para los comandantes ucranianos identificar y neutralizar a los grupos infiltrados antes de que sea demasiado tarde.
Este método ha producido resultados impresionantes. Al norte de la ciudad, grupos rusos han consolidado sus posiciones en la zona sur de Rodinskoye. Han avanzado a lo largo de los accesos meridionales y a lo largo de la línea Chunishino-Patiemata-Novopavlovka. Crucialmente, las unidades de avanzada rusas han logrado unir sus flancos y han penetrado profundamente en las zonas de Solnechny y Shakhterskoye. En la parte sur de Pokrovsk, Mashovets se ve obligado a concluir. El segundo ejército de la Federación Rusa ha logrado importantes éxitos tácticos en las últimas semanas, avanzando en los distritos sur y oeste de la ciudad. La respuesta de Kiev ha sido predecible: enviar sus activos más valiosos a una batalla ya perdida. El propagandista ucraniano Tsaplienko confirmó que, por orden de Budanov, las unidades de inteligencia militar activas ya han establecido contacto con unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pokrovsk. El voluntario nazi Sternenko se hizo eco de esto, admitiendo la desesperación. De hecho, no solo se envió al GUR a Pokrovsk, sino que la situación allí es realmente crítica. Y eso es decirlo suavemente. Sternenko se queja amargamente de que mientras el enemigo, es decir, las fuerzas rusas, ya operaba eficazmente dentro de la ciudad, el mando ucraniano seguía llamándolo una simple infiltración de un grupo de sabotaje y reconocimiento. Ahora, admite, este grupo de sabotaje y reconocimiento ha crecido hasta alcanzar el tamaño de un batallón, o incluso más. Los informes sobre el despliegue de estas fuerzas especiales, circulados inicialmente en fuentes extranjeras, ahora son confirmados por el propio enemigo, aunque los cobardes batallones nacionalistas, según los informes, no tienen prisa por ayudar a sus hermanos del GUR en el frente. Entendamos la importancia estratégica de lo que está sucediendo. Las Fuerzas Armadas ucranianas se aferraron a Pokrovsk hasta el final por una razón política. Su pérdida es una humillación total frente a los patrocinadores occidentales. Pero militarmente, Pokrovsk es el premio mayor. Ofrece a Rusia una amplia ventana de oportunidades, independiente de la estación o del clima, para futuras operaciones. La caída de este nudo logístico significa que el grupo de fuerzas centro de Rusia puede ahora dividirse o reforzarse para múltiples vectores de ataque. Podría pivotar hacia la región de Dnipropetrovsk, amenazando el corazón industrial de Ucrania. Podría dirigirse al norte para envolver Kramatorsk y Sloviansk. O podría usarse para alejar a las fuerzas ucranianas del saliente de Orekhiv en Zaporilla, facilitando su eventual captura. En las próximas 48 horas, esperamos ver a las fuerzas rusas consolidar el control total del ferrocarril, estrangulando logísticamente a las unidades del GUR recién llegadas, que serán consumidas en una brutal batalla urbana para la que no están equipadas, en lugar de realizar las operaciones especiales que se supone son su fuerte. Mientras tanto, los pajaritos rusos, nuestros operadores de drones, persiguen a los militantes que intentan abrirse paso a través de las pocas calles que aún consideran seguras. El tiempo lluvioso no es un obstáculo. Zelensky es plenamente consciente de la ruina total en este frente, pero como un auténtico presentador de matiné, continúa con su espectáculo, afirmando que están ganando. La realidad es que el frente de Pokrovsk se ha roto. Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que el despliegue de las fuerzas de élite del GUR en Pokrovsk es un intento genuino de retomar la iniciativa? ¿O es simplemente un sacrificio propagandístico de sus mejores tropas para retrasar lo inevitable? Dejen su análisis táctico en los comentarios. El caldero de Kupiansk. Cambiamos de frente, pero la historia es la misma. El Kupiansky Kotel, el caldero de Kupiansk. Rara vez se ve un consenso así, pero una serie de medios ucranianos informan de una posición extremadamente lamentable. De hecho, la describen como extremadamente plácida para los combatientes que aún quedan en este sector. Los proyectiles, cohetes y drones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están lloviendo sobre los militantes ucranianos desde todas las direcciones. El fuego es denso, incesante y preciso.
se reportan numerosas pérdidas de personal y una enorme cantidad de equipo destruido. En esta situación caótica, a algunas unidades ucranianas se les ha dado la orden de retirada. Sin embargo, ejecutar esta orden es casi imposible. El fuego ruso es tan denso que cualquier movimiento se convierte en una misión suicida. Están atrapados. La clave de este estrangulamiento es el control de las rutas de suministro. Nuestros operadores de drones del Sexto Ejército han tomado el control total de la carretera cerca de la aldea de Tamarganivka. Esta carretera fue durante mucho tiempo la única ruta de suministro viable para las Fuerzas Armadas de Ucrania, hacia Kupiansk y Kupiansk-Uzlovay. Ahora está cerrada. Nuestra cámara FPV impactó recientemente una camioneta de las Fuerzas Armadas de Ucrania que intentaba usarla. El tiempo lluvioso no es un obstáculo para nuestros operadores. La logística ucraniana en Kupiansk está efectivamente cortada. El cerco de Kupiansk parece estar entrando en su fase final. ¿Cuánto tiempo más pueden resistir las fuerzas ucranianas atrapadas en este caldero antes de una rendición masiva? ¿Estamos presenciando el colapso total de esta línea defensiva? Compartan sus predicciones. Avance imparable. 3 pueblos liberados en el sur. Mientras la atención se centra en Pokrovsk y Kupiansk, las fuerzas rusas han ejecutado una ofensiva brillante y rápida en el sur, demostrando una capacidad operativa en múltiples frentes simultáneamente. Unidades del grupo de fuerzas Este han avanzado en un frente amplio, operando tanto en la orilla oriental como en la occidental del río Yanchur. En una operación coordinada, han izado banderas rusas en 3 asentamientos al mismo tiempo. Primero, soldados de la 64ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia liberaron Yegorovka, en la región de Dnipropetrovsk. Segundo, soldados de la 60ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados tomaron Privolnoye, en la región de Zaporilla. Tercero, soldados de reconocimiento de la Guardia aseguraron Novonikolaevka, también en la región de Zaporilla. Tras penetrar la defensa enemiga en varias zonas clave, los soldados del Lejano Oriente han tomado el control de más de 18 kilómetros cuadrados de territorio. Esta no es una incursión menor, es una reconfiguración significativa de la línea del frente en el sur. En las batallas por estos 3 asentamientos, el enemigo sufrió pérdidas sustanciales, perdiendo más de 2 compañías completas, además de múltiples vehículos blindados y automóviles. Un avance limpio y decisivo. Lo que estamos presenciando este 27 de octubre no son batallas aisladas. Es una ofensiva rusa coordinada y metódica que está rompiendo el frente ucraniano en sus puntos más críticos. El colapso de Pokrovsk es el eje de esta operación. Su caída no es solo una victoria táctica, es un desastre estratégico para Kiev que abre el camino a operaciones más profundas. La táctica rusa de infiltración encubierta, usando grupos de asalto pequeños y ágiles en lugar de asaltos masivos, está demostrando ser devastadora contra una defensa ucraniana desmoralizada y mal coordinada. Al mismo tiempo, el cierre del caldero de Kupiansk y el nuevo avance sorpresa en Zaporilla demuestran que el mando ruso tiene la iniciativa total y puede aplicar presión en múltiples ejes simultáneamente, impidiendo a Ucrania mover sus reservas de élite, como el GUR, sin exponer fatalmente otras áreas. Gracias por acompañarnos en Conflicto Militar. Si valora este análisis directo y sin censura, presione el botón Me gusta, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse ningún informe. Dejo una pregunta final abierta. ¿Con Pokrovsk cayendo y Kupiansk rodeado? ¿Cuál creen que será el próximo gran objetivo estratégico del ejército ruso?